Desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, el Ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día en la serie Feliz para Siempre. ¿Te has preguntado cuáles son los beneficios de estudiar un capítulo por día de la palabra de Dios? Amós 4:12. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Ya regreso. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la Biblia al día. Un capítulo de la Biblia por día. Y hoy vamos a estudiar dos capítulos. Primero vamos a estudiar Ezequiel 12. Salida de Ezequiel en señal de la cautividad. Nos asesoramos con la profe de Copilot. Buenas noches, profe. Queríamos descubrir primero cuál es el resumen y luego cuáles son las enseñanzas y aplicaciones que podemos encontrar en Ezequiel capítulo 12. Salida de Ezequiel en señal de la cautividad. Adelante, profe. Buenas noches. El capítulo 12 de Ezequiel está lleno de acciones proféticas simbólicas y mensajes divinos. Aquí está un resumen y algunas enseñanzas que podemos extraer. Resumen. Ezequiel, el profeta, es comandado por Dios para actuar la inminente cautividad de los habitantes de Jerusalén, incluyendo a su príncipe, como una señal para el pueblo rebelde de Israel. Ezequiel estaba entre un pueblo rebelde, aquellos que habían sido llevados al exilio bajo los babilonios. Dios le ordenó a Ezequiel que actuara como si fuera al cautiverio o al exilio. Él ya estaba exiliado en Babilonia, pero Dios quería que hiciera esto entre los exiliados para dejar claro un mensaje de Dios. Todos los que quedaran en Judá y Jerusalén irían al cautiverio. Enseñanzas y aplicaciones. Rebelión contra Dios. El capítulo destaca la rebelión del pueblo de Israel contra Dios. A pesar de tener la palabra de Dios, la institución del sacerdocio, los sacrificios y el templo, y los profetas de Yahvé entre ellos, eligieron no ver ni oír. Consecuencias de la desobediencia. La cautividad y el exilio son las consecuencias directas de la desobediencia y la rebelión contra Dios. Advertencia contra los falsos profetas. Había muchos falsos profetas en Judá, Jerusalén y probablemente entre los exiliados en Babilonia que prometían que Dios rescataría a su pueblo de los babilonios. Estos falsos profetas hablaban palabras suaves de liberación segura. Los profetas Jeremías y Ezequiel les advirtieron fuertemente que esta liberación no vendría y que Dios los había designado para ser conquistados. La misericordia de Dios. A pesar de la rebelión y la desobediencia, Dios todavía se toma el tiempo para advertir a su pueblo y darles la oportunidad de arrepentirse. Espero que esto te ayude en tu estudio de Ezequiel 12. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Por supuesto que tenemos una pregunta más, por lo menos una pregunta más. A continuación, la pregunta que tenemos es: ¿cuál es el pensamiento clave o el tema central de este capítulo 12? El pensamiento clave o el tema central del capítulo 12 de Ezequiel es la inminente cautividad y exilio del pueblo de Israel debido a su rebelión y desobediencia a Dios. Este capítulo presenta una serie de acciones simbólicas realizadas por el profeta Ezequiel, que sirven como una advertencia visual para el pueblo de Israel sobre las consecuencias de su comportamiento. Ezequiel es instruido por Dios para actuar la escena de un exilio, demostrando así al pueblo lo que les espera si continúan en su camino de desobediencia. A pesar de la gravedad de este mensaje, también se destaca la misericordia de Dios, quien a pesar de la rebelión de su pueblo, todavía se toma el tiempo para advertirles y darles la oportunidad de arrepentirse. Por lo tanto,
Este capítulo sirve como una poderosa lección sobre las consecuencias de alejarse de Dios y la importancia de la obediencia a sus mandamientos. También resalta la paciencia y la misericordia de Dios, incluso frente a la rebelión constante de su pueblo. Muy bien, maestra. Vamos a dejar hasta allí el capítulo 12 y vamos a hacer lo mismo con el capítulo 13, cuyo subtítulo es Condenación de los falsos profetas. ¿Cuál es el resumen, las enseñanzas y las aplicaciones que podemos extraer de este capítulo 13 de Ezequiel? El capítulo 13 de Ezequiel aborda el problema de la falsa profecía en Israel. Aquí está un resumen y algunas enseñanzas que podemos extraer. Resumen. Ezequiel 13 es un capítulo poderoso donde Dios habla a través del profeta Ezequiel, abordando el problema de la falsa profecía en Israel. Dios expone vívidamente las mentiras de los falsos profetas e ilustra las consecuencias destructivas que siguen a sus palabras engañosas. Enseñanzas y aplicaciones. Falsos profetas. Entre el pueblo judío de la época de Ezequiel había muchos falsos profetas, tanto en Israel como en el exilio babilónico. Estos falsos profetas de Israel en su mayoría tenían un mensaje optimista y positivo. Dios librará a Jerusalén y Judá de los babilonios, y los que ya están en el exilio volverán pronto a casa. Profecía de su propio corazón. La fuente de su falsa profecía no era necesariamente directamente demoníaca. Simplemente había un gran elemento de su propio corazón en lo que decían. Sus propios deseos, sus propias esperanzas, su propia sabiduría, su propia necesidad de aceptación impulsaban sus palabras. Escuchar la palabra de Jehová. Este era el mensaje fundamental que estos falsos profetas necesitaban oír. Necesitaban dejar de escuchar el mensaje de su propio corazón y comenzar a prestar mucha atención a la palabra de Jehová. Profetas insensatos. Estos profetas autoproclamados no solo eran falsos, también eran insensatos. Una de las razones por las que eran insensatos era porque consideraban que lo que venía de su propio corazón y de su propio espíritu era más importante que lo que Dios había dicho. Espero que esto te ayude en tu estudio de Ezequiel 13. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Bien, nos quedan dos partes para terminar este análisis, profe. La primera es, ¿cuál es el factor común denominador entre los dos capítulos? El factor común entre los capítulos 12 y 13 de Ezequiel es la advertencia de Dios a su pueblo. En ambos capítulos, Ezequiel, como profeta de Dios, está transmitiendo mensajes de advertencia a los israelitas. En el capítulo 12, Ezequiel advierte sobre la inminente cautividad y exilio debido a la rebelión y desobediencia del pueblo. En el capítulo 13, Ezequiel advierte sobre los falsos profetas que están engañando al pueblo con promesas de paz y seguridad, a pesar de la ira de Dios. Por lo tanto, el tema común es la advertencia de las consecuencias de la desobediencia a Dios y la importancia de escuchar a los verdaderos profetas de Dios en lugar de a los falsos profetas. Extraordinario, extraordinario. Vamos entonces ahora con el tema central del capítulo 13, por favor. El tema central del capítulo 13 de Ezequiel es la condenación de los falsos profetas. Este capítulo destaca el problema de la falsa profecía en Israel y cómo estos falsos profetas, impulsados por sus propios deseos y esperanzas, engañaban al pueblo con promesas de paz y seguridad, a pesar de la ira de Dios. Dios, a través de Ezequiel, advierte sobre las consecuencias destructivas de seguir a estos falsos profetas y enfatiza la importancia de escuchar la verdadera palabra de Dios. Por lo tanto, el capítulo sirve como una fuerte advertencia contra la falsedad y la autodecepción, y resalta la necesidad de la verdad y la autenticidad en la relación con Dios.
Muy bien. Y ya por último, vamos con las aplicaciones a nuestros días modernos de ambos capítulos. Las enseñanzas de los capítulos 12 y 13 de Ezequiel son muy relevantes en nuestros días modernos. Aquí hay algunas aplicaciones. Advertencia contra la desobediencia. Al igual que en los tiempos de Ezequiel, la desobediencia a Dios y la rebelión contra sus mandamientos pueden llevar a consecuencias negativas en nuestras vidas. Es importante recordar que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Falsos profetas en la sociedad moderna. Hoy en día, también podemos encontrar falsos profetas en varias formas. Pueden ser personas que prometen falsas esperanzas o difunden información engañosa. Es crucial tener discernimiento y buscar la verdad en lugar de dejarse engañar por falsas promesas. Responsabilidad de advertir a otros. Al igual que Ezequiel fue llamado a advertir al pueblo de Israel, también tenemos la responsabilidad de advertir a otros sobre el peligro del pecado y la importancia de seguir a Dios. Esto puede aplicarse a nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio y advertir a otros sobre las consecuencias de vivir sin Dios. La misericordia de Dios. A pesar de nuestras fallas y errores, Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. Esta es una verdad reconfortante que podemos aplicar en nuestras vidas diarias. Espero que esto te ayude a aplicar las enseñanzas de Ezequiel 12 y 13 a tu vida moderna. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Y cerramos con el agradecimiento y las peticiones a Dios en base a lo que hemos estudiado hoy. Por supuesto, aquí tienes una oración basada en lo que hemos estudiado hoy. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra y las enseñanzas que nos has revelado a través de los capítulos 12 y 13 de Ezequiel. Te agradecemos por tu misericordia y paciencia, incluso cuando nos desviamos de tu camino. Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes a tus mandamientos y a no ser engañados por las falsas promesas del mundo. Ayúdanos a tener discernimiento para reconocer la verdad y a tener el valor de advertir a otros sobre las consecuencias de vivir sin ti. Te pedimos que nos des la fuerza para resistir la tentación y la sabiduría para seguir tus enseñanzas. Ayúdanos a aplicar las lecciones que hemos aprendido de Ezequiel en nuestras vidas diarias. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentaron La Biblia al Día, un segmento de la serie Feliz para Siempre del ministerio Conéctate a Jesús, que les recuerda que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo donde seremos felices para siempre. Bendiciones. Su hermano en Cristo José Moreno les desea que la pasen muy bien y que tengan ustedes un feliz comienzo de semana. Bendiciones.